Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor. Vamos a abrir la escritura, la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer 2 versículos, 11 y 12. Y esta va a ser la segunda parte, hermanos, del tema que estamos tratando del darwinismo como una religión, una fe, una creencia. Y pienso, hermanos, de que como creyentes, como pastor, yo veo que faltaría mucho tiempo para poder compartir tantas cosas que enseñan las Escrituras. Ayer, por ejemplo, estuvimos hablando de ciertos tópicos, ¿no?, que están en la Biblia. ¿Qué pasó con Elías? ¿Cómo así fue arrebatado en una carroza de fuego? ¿Cómo fue la resurrección de Lázaro en el sepulcro? ¿Y qué hay con este versículo? Y yo creo que también, hermanos, tenemos muchas preguntas acerca de la teología, cómo es la unión hipostática, y verdaderamente cuando hablamos de las Escrituras, de la teología bíblica, la teología sistemática, nosotros nos gozamos. Es un tema que nos gusta bastante porque también es útil conocer todo esto ahora que vivimos en un tiempo en el que las personas se esfuerzan por negar la existencia de Dios. Hemos visto que el darwinismo está por todas partes, principalmente en las escuelas, también en las universidades, y también está llegando el darwinismo a aquello que se conoce como ciencias sociales. Pero esa ideología, esa religión, esa fe, esa creencia, pues ha copado el mundo entero, y nosotros nos enfrentamos también cuando evangelizamos personas que creen en la evolución como una manera de negar la existencia del Señor. Así que tenemos que estar preparados, hermanos. Es cierto, tenemos que también predicar acerca de lo que es la teología bíblica, la teología sistemática, los principios que enseña la Escritura para poder vivir nosotros como creyentes mientras estamos peregrinando aquí en la tierra, pero también muchas veces necesitamos conocer la teología, por ejemplo, para enfrentar a los falsos testigos de Jehová. También necesitamos nosotros conocer un poco de filosofía y de ciencia para poder enfrentar a los darwinianos. Entonces, hermanos, yo lo que observo es que tenemos poco tiempo para aprender, y yo les aconsejo en el Señor, les ruego en el Señor, que también ustedes por su propia cuenta busquen esas fuentes de información. En la medida de lo que yo pueda, voy a ir poniendo en el grupo de nosotros algunos enlaces que podemos utilizar para ampliar nuestro conocimiento de las Escrituras, y sobre todo enseñarlo a nuestros hijos, quienes pues son como esponjitas, yo digo, ¿no? Ellos absorben mucho lo que se les enseña, para que ellos no puedan de ninguna manera inclinar sus corazoncitos al darwinismo, ¿no? Nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que saber defender la fe cristiana, y en esa defensa también tenemos que enseñar a nuestros hijos a que confíen en la palabra del Señor y que confronten valientemente en estos tiempos tan difíciles a cualquier ideología que se pueda presentar, no importa el lugar donde estén, en la universidad, en la escuela, en el mercado, aún en la casa, las visitas, a la familia. Muchas veces las familias también creen de esta manera. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 11 y 12, la palabra del Señor dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y así como yo hice en la primera parte de este estudio del darwinismo, también ahora quiero traer el comentario de Adam Clarke acerca del versículo 11, cuando dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Adam Clarke, él fue un teólogo metodista que escribió el siguiente comentario sobre este versículo, y él dice: por esta misma razón, que no recibieron el amor de la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, por eso Dios permite que un fuerte engaño ocupe sus mentes, de modo que creen la mentira antes que la verdad. Prefieren los falsos apóstoles y sus doctrinas erróneas a las puras verdades del Evangelio,
que les traen los bien acreditados mensajeros de Dios, estando siempre dispuestos a recibir a cualquier falso Mesías, mientras sistemática y virulentamente rechazan al verdadero. Hermanos, cuando nosotros leemos así a los antiguos, en sus comentarios del libro de Génesis y de todo, nos sorprende mucho cómo es que ellos en los tiempos en que la ciencia no estaba tan avanzada como hoy día, creían firmemente en todo lo que la palabra del Señor enseñaba, y el Señor los había capacitado a ellos también espiritualmente para poder comprender las profundidades de la palabra de Dios en todos los temas que ellos estaban abarcando, ¿no? Y nos sorprende mucho porque cuando buscamos precisamente esos comentarios antiguos, vamos a conocer nosotros un poco más profundamente esa verdad, hermanos, que entendida correctamente, pues simplemente desbarata todo este darwinismo o cualquier otra teoría que se levante en contra de la existencia del Dios verdadero. El texto y el comentario nos dicen, pues, la razón por la cual una persona rechaza la verdadera religión para aceptar otra en su lugar. ¿Cuál es esa razón? Dios envía un espíritu engañoso porque estas personas están propensas a recibir aquello que es engañoso, aquello que es mentiroso, y rechazan la verdad. Y como ya hemos visto que la Biblia enseña, no hay personas ateas. Lo que sucede es que muchos rechazan el cristianismo para complacerse en cualquier otra religión que permita la iniquidad, permita el pecado, pero que al mismo tiempo prometa el cielo, la paz y la gloria eterna. Es eso, hermanos. Hemos visto cuando comenzamos a hablar acerca de las cosmovisiones bíblicas que la Escritura dice, hermanos, muy claramente que no existen ateos, que Dios se ha revelado a todos y cada uno de los que pueblan, han poblado y poblarán hasta la venida del Señor. A todos esos seres humanos les ha revelado su existencia por medio de todo lo que es creado, de tal manera que todos son sin excusa. Ahora vamos a terminar hablando un poco más sobre el darwinismo, pero esta vez lo veremos tal como es. El darwinismo es una religión, es una fe, es una creencia. ¿Y por qué afirmo esto? Por lo siguiente. Primero, tenemos que establecer que el darwinismo no cumple con lo que se conoce como el método científico. No cumple. Hermanos, por eso yo digo, es importante de que nosotros también leamos otros libros. Yo tenía muchas ideas en mi cabeza de libros que yo había leído, y cuando yo los he buscado, pues no las encontraba. No sabía en qué libro lo había leído y fue un poco difícil. Pero siempre el Señor nos ayuda a guardar en nuestra mente ciertas palabras que posiblemente hemos resaltado y que en el momento apropiado Dios las trae a nuestra mente para afianzar nuestra fe y desbaratar la fe falsa que tienen otros. Y para eso necesitamos conocer también un poco, estudiar la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Como cristianos no estamos, hermanos, solamente mandados, ordenados a leer exclusivamente la Biblia. Tenemos que leer la Biblia cada día, meditar en ella, buscar ahí el consejo del Señor. Pero en estos tiempos, hermanos, tenemos que leer también otros temas, como la ciencia de la que estamos hablando. Cuando usted lee los comentarios antiguos, se da cuenta que los pastores del siglo XVIII, ellos leían ciencia también, cuando usted está ellos. Pablo, cuando también en el libro de los Hechos estaba dirigiéndose a los griegos, él cita a filósofos ateos para probar la existencia de Dios. Entonces nosotros decimos, pero ¿por qué Pablo? Él había sido entrenado pues por Gamaliel. ¿Por qué Pablo no solamente le habla a esos filósofos utilizando la Escritura? Porque Pablo también había sido instruido en la filosofía. No para creer en ella, sino para conocer cómo es que el enemigo del Evangelio piensa. Así también nosotros en estos días. Los enemigos del Evangelio son muchos. Y ellos, a diferencia de la iglesia, se preparan para desbaratar la fe cristiana.
Y tristemente nosotros no podemos dar respuesta a temas tan importantes en estos días. Por eso es que es importante que nosotros también estudiemos un poco del método científico y preguntémonos, ¿pasa el darwinismo el método científico? Ellos dicen que es una ciencia, basada en la ciencia. Bueno, el método científico incluye dos etapas. La primera consiste en formular una hipótesis o una teoría. La segunda consiste en probarlos experimentalmente. Lo que diferencia a la ciencia de otros conocimientos es la segunda etapa: someter las hipótesis o las teorías a pruebas empíricas que incluyen la observación. Los darwinianos nos dicen que los cristianos demostremos pues científicamente que Dios creó el universo. Nosotros respondemos que eso lo entendemos por la fe. Así dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Esa es nuestra respuesta. Cuando ellos quieren entrar al terreno de la ciencia y nos dicen, bueno, pues pruébame científicamente la resurrección de Cristo. Son muchos que recurren a la ciencia y dicen, prueba pues científicamente que Dios creó el universo. Pero los cristianos tenemos que también saber responder de la misma forma a los naturalistas o a los darwinianos, y les decimos que demuestren pues científicamente la teoría de la mutación de las especies. Demuéstrame tú también pues bajo el método científico esa teoría. Demuéstralo empíricamente. Ellos responden que creen en los artículos escritos por los científicos. Ellos tienen fe en lo que Charles Darwin escribió, etc. Y aquí es donde viene la comparación. Por eso es que lo de ellos es una religión, así como lo de nosotros también es una religión. ¿Por qué? Porque ellos ponen su fe en Darwin, en lo que Darwin dice que ocurrió, y nosotros ponemos nuestra fe en lo que Dios dice que ocurrió. Son dos religiones, son dos cosmovisiones. Ellos creen en la palabra de otros que se llaman científicos. Nosotros creemos en la palabra del Señor, que es la verdad absoluta. Ellos tienen una fe que no puede ser demostrada científicamente, no puede ser demostrada testimonialmente, no puede ser demostrada de ninguna manera. Por lo tanto, el darwinismo es una religión y una religión nula, vacía. El darwinismo es un salto al vacío, porque no pueden demostrar absolutamente nada, ni con la historia, ni nada. Ahora, pareciera que estamos pues entrampados, porque tenemos delante nuestro dos religiones, la religión cristiana y la religión darwiniana, el darwinismo, y que ninguna de ellas puede ser demostrada científicamente. Vamos a partir de ahí. Pero aquí tenemos que reconocer lo siguiente, que cuanto más avanzan los métodos científicos, cuanto más avanza la ciencia verdadera, el darwinismo se desploma. Mientras que ese mismo avance nos lleva a la evidencia, en las palabras de ellos, de un diseñador inteligente. Esa teoría del diseñador inteligente va cobrando, hermanos, más fuerza con el avance de la ciencia, mientras que el darwinismo se va debilitando y debilitando. Y ellos, como les decía en la primera exposición, ellos tienen que ir poniendo parches, inventarse parches. Eso de ahí del diseñador inteligente, yo también voy a explicarlo un poco más, porque yo no estoy de acuerdo con un diseñador inteligente. Y voy a decirles por qué dentro de un momento. Pero, hermanos, también debemos precisar que los postulados darwinianos establecen una teoría de la mutación. Eso es lo que nosotros tenemos hay que saber usar el idioma. En un debate hay que saber utilizar las palabras. Hay que saber utilizar las palabras. Por ejemplo,
Ahora que se dice, ¿no?, de que un hombre puede ser una mujer. Un hombre se puede convertir en mujer. Entonces, nosotros tenemos que actuar inteligentemente e inmediatamente decir, defíneme lo que es mujer. Define lo que es mujer. Y ahí los va a meter en problemas a ellos. Tenemos que saber debatir. Por eso es que cuando hablamos de la teoría de la evolución, deberíamos llamarle más bien la teoría de la mutación. Mutar es la palabra más exacta para hablar de esta teoría darwiniana. La teoría de la mutación de una especie a otra. Eso es lo que usted tiene que explicar. Porque eso de hablar de evolución no tiene mucha fuerza. Es la mutación de una especie a otra. Como yo les había comentado, la ameba muta y se convierte en un pez. El pez muta y se convierte en un conejo. El conejo muta y se convierte en un gorila. Un gorila muta y se convierte en el hombre. Es mutación, no es evolución. Es mutar, cambiar de una especie a otra. Así es como tenemos que verlo. Por eso aquí no estamos hablando del pico de un ave, porque ellos utilizan eso. Cuando se habla de la evolución, ellos ponen como ejemplo a un ave, que no me acuerdo el nombre, el pinzón. Ya. Es un ave que dicen, el pico, mira el pico de esta ave. El pico de esta ave medía 1 centímetro, ahora mide 1,5 centímetros. Ahí está, demostrada la evolución. No, eso es adaptación, porque esa ave sigue siendo la misma ave. Sigue siendo la misma ave. Ahora, una mutación sería que esa ave se convierta en un mamífero. Ahí ya estamos hablando de otra cosa, que es lo que ellos postulan. Esa ave no ha sufrido ninguna evolución, no ha sufrido ningún cambio, porque continúa siendo la misma ave, continúa siendo la misma especie. Y esta palabra especie está en la Biblia, en Génesis 1, cuando usted lo revisa. Sino que estamos hablando nosotros de mutación de especies, mutar especies, en la que en un momento determinado una especie conocida como pez muta hacia otra especie conocida como humano. Donde en un momento tenía agallas para poder sobrevivir debajo del agua y luego muta para tener pulmones y poder vivir fuera del agua. ¿Se da cuenta? No es evolución, es mutación. Y esa mutación es un cambio total, completo, de una especie a otra. El pez tenía agallas, el ser humano tiene pulmón. Muta, cambia completamente. Entonces, debemos saber preguntar bien acerca de esta novedosa teoría de la mutación. Así es como nosotros tenemos que enfrentar con las palabras a los darwinianos, donde ningún científico respetable, ninguno, le dirá a usted jamás de que existen evidencias científicas que se haya realizado o que se siga realizando aquella mutación de una especie a otra. No hay evidencias, no existe. Todo está en el papel. Un papel que no se puede demostrar bajo el método científico. Solamente hay que recordar que la evidencia de miren, acá les voy a mencionar genética, biología, zoología y paleontología refutan la teoría darwiniana. De que uno es la mutación fortuita. O sea, una mutación fortuita es una mutación que sucede casualmente, ¿no? Casualmente. Y 2, la selección natural. Refuta que esas dos cosas fueron los orígenes importantes de esta novedosa teoría mal llamada evolucionista, o los orígenes para que actúe alguna fuerza orientadora. No existe evidencia empírica de nada de eso. No hay. Cero. Manan. No hay. ¿Qué cosa es la evidencia empírica? La evidencia empírica es información que se adquiere por observación o experimentación y se utiliza para probar o refutar una hipótesis o teoría.
Sin esa evidencia empírica, el darwinismo se puede definir de la siguiente manera, y hay que definirlo así. Es la actuación ciega y sin inteligencia de la naturaleza que hizo mutaciones genéticas y biológicas a bacterias y que por una cuestión de buena suerte terminó con la aparición de un ser humano perfecto. Algo que no se puede demostrar por el método científico, pero que debe ser enseñado, según ellos, como creído, como que fuera algo verdadero. Y esto hace que, esto convierte al darwinismo en una fe ciega, en una fe ciega. Algo que no se puede decir del cristianismo. El cristianismo no es una fe ciega, la de ellos es una fe ciega. Cuando hablo de una mutación, yo me refiero al cambio, a la transformación de algo en una cosa diferente. Y nosotros sí encontramos en la Biblia eso. Sí lo encontramos. En Juan capítulo 2. En Juan capítulo 2 nosotros encontramos el cambio, la transformación de algo en otra cosa diferente. En Juan capítulo 2, versículos 7 al 10 dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hermanos, este pasaje de la Escritura nos enseña una mutación, una transformación de algo en otra cosa completamente distinta. El agua se transformó, mutó, se convirtió en vino. Ahora alguien puede decir, bueno, demuéstramelo pues científicamente. Hermanos, no todo se demuestra científicamente. Nosotros podemos hacer una demostración testimonial. Existe el testimonio de personas que dicen, afirman ser testigo y haber visto que el Señor Jesucristo esa agua la convirtió en vino. ¿Quiénes fueron? Quienes llenaron el agua en los porongos y el maestresala. ¿El darwinismo tiene algo así? ¿Tiene algún testigo en los millones de años hacia atrás? Que un ser humano diga, wow, el día de ayer yo era un pescado y mira, ve, ahora soy humano. O un ser humano que diga, wow, me estoy viendo en el espejo, ayer yo era un mono. Ahí está mi prueba testimonial. Yo testifico que yo era un mono la semana pasada. No hay. No existe. Es cierto, las pruebas científicas se utilizan ahora muchísimo en las cortes de justicia. Pero hermanos, se utiliza también la prueba testimonial. Y nosotros encontramos esa prueba testimonial con el maestresala. Y eso no tiene el darwinismo. El único argumento que ellos usan es, no, es que hace millones de años atrás, cuando no existía ningún ser humano, sucedió eso, el pescado se convirtió en lagartija. Así, ¿cómo sabes? ¿Cuál es tu evidencia? No, pero ¿cuál es tu evidencia? No es testimonial, tampoco es científica. ¿Por qué afirmas eso? Ni siquiera la paleontología, la biología, las ciencias genéticas te ayudan en tu teoría. ¿Por qué insistes tú en decir que esto ocurrió cuando no tienes ninguna manera de probarlo? Ninguna. Entonces, si el darwinismo no es ciencia, ¿qué es? Si no es una ciencia, ¿qué es? Y para responder esta pregunta, hermanos, necesitamos llevar en nuestras mentes los siguientes hechos históricos. Los siguientes hechos históricos que se dieron debido al avance científico del estudio del ADN humano. Por eso yo les decía, cuanto más avance la ciencia,
se va a llegar, hermanos, a Dios. Cuanto más avance la ciencia, se va a llegar a Dios. Y esto no va a ser muy fácil. No va a ser fácil porque los darwinianos van a seguir peleando para que su mentira prevalezca por encima de la verdad. Pero sucedieron dos cosas, dos hechos. En agosto del 2004, la revista técnica Procedimientos de la Sociedad Biológica de Washington, esto funciona en una universidad, publicó el primer artículo, revisado también por otros científicos, donde se promueve explícitamente la teoría del diseño inteligente. En el año 2004, por primera vez, salió eso en una revista, publicada por científicos, revisada por científicos y aprobada por científicos. Ahora estamos hablando de un diseño inteligente. El otro hecho histórico ocurrió en diciembre de ese mismo año, 2004, cuando el filósofo inglés Anthony Flew anunciaba que pasaba del ateísmo a creer en Dios. Hace poco, 2004, 18 años atrás, ¿no? Él pasó del ateísmo a creer en Dios, debido, entre otros factores, a la evidencia del diseño inteligente, otra vez, en la molécula del ADN del ser humano. Cuando él comenzó a leer los reportes científicos, él dijo, no, esto no es evolución, esto no es ninguna mutación. Esta perfección que la ciencia ha descubierto en el 2004, hoy día tenemos mucho más evidencia, debe responder a la existencia de un diseñador inteligente. O sea, hay un ser supremo detrás de todo esto. Y otra vez se habló del diseño inteligente. Mire, acá voy a hacer la diferencia. El diseño inteligente no es lo mismo que la posición creacionista. No es lo mismo. Por diseño de Dios se puede creer en la divinidad que dirige un proceso de mutaciones de especies. Ese es el diseño inteligente. O sea que hubo una cosa que ya estaba allí, pero Dios obró para que esas mutaciones vayan, ¿no?, perfeccionándose. Es la mente que está detrás de todo ese proceso evolutivo. Mientras que el creacionismo afirma la creación en 6 días literales de todo lo que ven nuestros ojos. El hombre fue creado en un solo día, hecho del barro. El diseño inteligente no cree así. Habla ya de la existencia de un ser divino, pero no cree en la creación propiamente. La teoría del diseño inteligente sostiene que hay características reveladoras de los sistemas vivos y del universo que se explican mejor por una causa inteligente. O sea, todas esas mutaciones no fueron a la suerte, de wow, que salió de chiripa, como decimos. No, alguien está detrás de eso. Alguien dirigió esa mutación. Es decir, por la dirección consciente de un agente racional en lugar de mutaciones al azar. Por eso cuando a nosotros nos pregunten, ¿tú crees en el diseño inteligente? No, yo no creo en un diseño inteligente. Yo lo que creo es en un Dios creacionista. Las objeciones a estos dos hechos que yo les he comentado, y todavía me parece que hay más hechos por ahí, por el 2004, cuando comienza a desarrollarse mejor esta teoría del ADN, ¿no? Se comienza a descubrir científicamente más eso con los... es tremendo, hermanos, cómo los microscopios atómicos, le llaman, puede llegar hasta el corazón mismo del ADN y sorprenderse el científico de lo que encuentra ahí. Pero las objeciones a estos dos hechos que les he mencionado se levantaron inmediatamente, donde las voces darwinistas intentaban silenciar el diseño inteligente. O sea, ellos decían, ya, tú hablas de evolución, pero detrás de esa evolución está la mano de un ser supremo inteligente. No, yo no creo eso. No creo eso. Ellos afirman que el proceso de mutación de las especies se realizó sin ninguna dirección
que fue por medio de una selección natural y mutaciones fortuitas. Y por supuesto, estas afirmaciones no tienen ninguna evidencia empírica verificable, como ya les he comentado. Hermanos, y nosotros vamos llegando cada vez más al punto. La negación del diseño inteligente no tiene un fundamento científico. Ellos no usan la ciencia para tratar de desmantelar el diseño inteligente, sino ellos lo que utilizan es una base filosófica. El darwinismo abandona la ciencia y se traslada al campo de la filosofía, que era algo de lo que nosotros estábamos tratando esta mañana. Explícame el origen del mal. Estamos hablando de filosofía, ya no estamos hablando de ciencia. Explícame de dónde viene el pudor, la vergüenza, el sentimiento de culpa. Ya no hablamos de ciencia, ahora estamos hablando nosotros de filosofía. Por eso es que ellos ya han abandonado lo que es el campo de la ciencia y ahora el debate es en el terreno de la filosofía. Los darwinistas prefieren decir que la vida se hizo posible de la noche a la mañana solamente por una explosión, que nadie sabe quién la causó, y esto por supuesto no tiene sustento científico, no me voy a cansar de decirlo, porque el fin de todo es explicar los orígenes de toda la creación perfecta que nuestros ojos miran cada día, pero excluyendo la persona de Dios. Ese es el objetivo de todo aquel que cree en el darwinianismo, que cree o le ha puesto su fe en esos escritos del origen de las especies que escribió Darwin. Yo creo eso, yo tengo fe en ese escrito. Como sea, yo creo en los escritos que todos los darwinistas están sacando. Esa es mi Biblia para negar la existencia de Dios. Es eso. Es eso. Nosotros no creemos en una evolución teísta, como la que cree Tim Keller. No creemos en una evolución teísta donde se intenta fusionar el ateísmo materialista del darwinismo con la palabra de Dios sobre la creación. El darwinismo y el creacionismo no son compatibles, se oponen el uno al otro. O todo fue creado solo por un proceso fortuito y sin propósito, o Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay sobre ellos. No hay mezcla, no hay terreno medio, se oponen, polos opuestos. Si la mutación darwiniana es verdadera, entonces Dios no existe. Y si Dios existe, entonces la teoría de Darwin es falsa. Otro argumento más. Hermanos, estar en favor de la evolución teísta, la que cree Tim Keller y se la ha hecho creer a muchos reformados nuevos calvinistas, es estar a favor de un Dios con D minúscula que no puede crear, pero puede dirigir lo que se ha creado solo. Y eso es también ateísmo. Por eso yo les digo, no se puede mezclar. Hay muchos que defienden la evolución teísta, pero no porque la evolución teísta tenga algo que ver con la Biblia o con la ciencia, sino para defender a Tim Keller, el Dios de ellos. Inferir que el darwinismo es verdadero, porque no existe un Dios creador, y luego interpretar el darwinismo mutante como el método usado por Dios para la creación, es contradecirse a sí mismo. Por eso es que la evolución teísta no funciona. Es juntar el darwinismo ateo con el relato teísta que encontramos en Génesis. Eso es mentira. Y el que cree de esa manera, hermanos, es un incrédulo. Y no se da cuenta, pero es un incrédulo. Porque no hablamos del mismo Dios, del Dios creador, sino del Dios que agarra algo que ha sido creado y dirige. Mira a lo que se reduce a Dios, ¿no? Y dirige en millones de años para que esa bacteria se convierta en un ser humano. Eso destruye muchas cosas y algún día lo vamos a conversar también, hermanos. Pero
hablando de la evolución teísta, lamentablemente, según las encuestas en los Estados Unidos, el 40% de los estadounidenses cree en una evolución guiada por Dios, o sea, una evolución teísta. Y ellos creen sin ninguna duda que esta posición reconcilia satisfactoriamente la ciencia y la religión. Falso, porque eso no es ciencia. Está simplemente fusionando una filosofía atea materialista con la escritura. Pero el 40% lo cree. Y creen no, de que eso sí tiene sentido. Dios trabajando con la evolución. Hermanos, cuando revisamos nosotros los currículos de las escuelas en todo el mundo, esto es en todo el mundo, el objetivo es enseñar a todos, sean hijos de ateos o sean hijos de creyentes o de teístas, de que la evolución de Darwin es un hecho verdadero. Y que todo lo que se oponga a esta enseñanza es completamente falso. Específicamente cualquier oposición que sitúe a Dios como creador o a Dios como el que dirige la evolución. Ellos no quieren ver a Dios de ninguna manera. Por eso es que esos falsos científicos refutan el diseño inteligente también. Y ya para terminar, hermanos, esta parte. Hay un video en YouTube que se titula Evolución versus Dios y en paréntesis dice Spanish version. Es del ministerio de Living Waters de Ray Comfort y en la descripción se lee lo siguiente. Dice, en este fascinante documental Ray Comfort desafía la teoría de la evolución y confronta a intelectuales, profesores, científicos de algunas de las universidades más prestigiosas del mundo. No se pierdan este impactante documental que sacudirá el mundo de los evolucionistas. Y en la parte en inglés dice Evolución versus Dios, un estudio de la evidencia de los órganos vestigiales, la selección natural, el quinto dígito, la relevancia del espinoso, los pinzones de Darwin y las bacterias de Lenski, todo bajo el microscopio del método científico. Evidencia observable de la mente de los expertos. Prepárate para que tu fe sea sacudida. Y ahí usted comienza a ver cómo es que Ray Comfort habla con científicos y los hace tartamudear y los deja sin respuesta, porque en realidad no son científicos. No son científicos. Allí ustedes podrán ser testigos de lo que el darwinismo o de que el darwinismo no tiene bases del método científico y que es una teoría falsa cuyo único objetivo es negar la existencia del Dios verdadero. Hermanos, tal vez todas estas enseñanzas suenan un poco raro hacerlo desde un púlpito. Tal vez lo que a veces esperamos nosotros es que se haga una conferencia acerca de cosmovisiones bíblicas y hacemos 5 días, 20 predicaciones en esos 5 días hablando exclusivamente de lo que es la cosmovisión cristiana frente a las otras cosmovisiones. No podemos hacer eso. Este es un tema que debemos tratarlo también desde el púlpito, porque es un tema actual, hermanos. Es un tema que le enseñan a nuestros hijos en las escuelas y ellos tienen que saber refutar cuando su profesor le quiera decir, no, esto es científico. Mentira. Deben tener el valor también para enfrentarse a otros jóvenes y quizás allí puedan ellos despertar la curiosidad para que puedan investigar más y presten atención al Evangelio y puedan ser salvos. El mundo está atacando el cristianismo y el cristianismo debe ser defendido. No solamente, hermanos, hablando la Escritura, sino también tenemos nosotros que conocer de ciencia, porque hay que defenderlo en el plano científico y también en el plano filosófico. Esa es la tarea que Dios nos ha dado, porque cuando Él nos manda en 1 Pedro 3:15 de que debemos presentar defensa de la fe, es porque Dios da por sentado que como iglesia podemos hacerlo. Podemos defender la fe en el campo de la teología, en el campo de la filosofía y en el campo de la ciencia. Dios da por sentado que estamos capacitados para eso. Solamente que debemos tomar la responsabilidad de prepararnos para defender esa fe, sea el terreno que sea. El darwinismo no es científico.
Es una religión vacía, un salto al vacío, una religión oscura, que con el avance de la ciencia, hermanos, va a desaparecer científicamente, pero filosóficamente va a ser todavía impulsada, porque ella niega la existencia de Dios. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Vamos a orar.